Muy bien, iniciamos el tema 3 que trata de funciones exponenciales y logarítmicas, otro tipo de funciones. Su representación analítica y gráfica y sus características. Bien, iniciamos con esta pequeña lectura que dice: Madre naturaleza. De una determinada semilla nace una planta. De esta planta se obtienen 5 semillas nuevas. De ellas nacen 5 plantas nuevamente, que a su vez dan 5 semillas. Cada una y así sucesivamente. Se llamará generación O. Generación 0, a la primera semilla. ¿Cuántas semillas corresponden a la generación 6? Tengo en cuenta el siguiente esquema o gráfico. Esta es la generación 0 que dio una planta. En la generación 1 había 1, 2, 3, 4, 5 semillas que dieron 5 árboles. ¿Sí? Y en la generación 2 habían 5 árboles que a su vez cada uno dio otra vez 5 semillas para 5 árboles más. Bien, entonces vamos a ver. G0, G sub 0 es un árbol. G sub 1 es 5 árboles, 5 a la 1. G2 va a ser 5 al cuadrado. 25 árboles vas a ver acá si cuentan. ¿Sí? G3 entonces va a ser 5 al cubo. G4, 5 a la cuarta. G5, 5 a la quinta. Y G6, 5 a la sexta. Bien. Podemos deducir que la expresión que permite calcular la cantidad de semillas en función de n está dada por la siguiente función exponencial. 5 a la n. Bien. ¿Cómo pueden hacer 5 a la sexta para saber cuánto es? Multiplican 6 veces 5. ¿Sí? Con eso ya tienen el resultado. Bueno, luego seguimos. Función exponencial y logarítmica. Bien, primero vamos a ver lo que es una función exponencial. Definimos la función exponencial como aquella que transforma cualquier número real de una potencia f de x que tiene por exponente el número real dado y por base a un número a, donde a tiene que ser mayor a 0 y a distinto de 1. ¿Sí? Y se define así: f de x es igual a la x. La x está en el exponente, por eso se llama función exponencial. Las características de las funciones exponenciales dependen de que la base a sea mayor o menor que 1, o sea, de esta a de acá. Si esta es mayor o menor que 1. Si a es mayor que 1, ponele que tengan acá 1,5 o 2 o 3, la curva representativa de la función exponencial crece rápidamente para los valores positivos de x y decrece para los valores negativos. Se acerca cada vez más al semieje negativo de abscisas, pero no lo corta. Por lo tanto, decimos que el semieje negativo es una asíntota horizontal. Bien. Si a es mayor a 1, la función es creciente. ¿Sí? Va a crecer. Y esta x va a ser su asíntota. Este gráfico se va a acercar a x, pero nunca le va a tocar. Va a ser paralelo a él. Bien. No le va a cortar. Si a es menor a 1, o sea, 0,5, 0,2, observamos que la curva representativa de la función exponencial crece rápidamente para los valores negativos de x y decrece hacia los valores positivos. Se acerca cada vez más al semieje positivo de abscisas, pero no lo corta. Por lo tanto, decimos que el semieje positivo es una asíntota horizontal. Bien, va a decrecer, va a venir de mayor a menor, ¿sí? Y le va a ir casi tocando la x, pero nunca le va a tocar. Por eso esta x es su asíntota. Por lo tanto, la curva de ambas funciones nunca va a cortar al eje x, aunque los valores pueden ser muy próximos a 0. Por ejemplo, 0,00005, pero nunca va a ser 0. Ambas curvas intersectan al eje y en el punto 0,1. Siempre en este punto 0,1. Acá, siempre le va a cortar ahí, siempre en todas sus gráficas. Luego tenemos la función logarítmica. A partir de la función exponencial y igual a la x, donde a es mayor a 0 y a es distinto de 1, tenemos una función inversa, mediante la cual podemos calcular el valor del exponente x, conociendo el valor de la variable dependiente y el valor de la base a. ¿Sí? Luego, dado un número real positivo a, diferente de 1,
definimos el logaritmo de base a de un número real positivo, siempre positivo, como el exponente al que hay que elevar la base a para obtener x. Esa es la definición del logaritmo. Logaritmo en base a de x es igual a i. ¿Y esto cómo van a definir? A la i es igual a x. Siempre esa va a ser la relación. Bien, logaritmo en base a de x es igual a i y a, esta base a la i, es igual a x. Bien, la función logarítmica de base a es la que se asigna a cada número real positivo x su logaritmo en base a, es decir, f de x es igual al logaritmo en base a de x para a perteneciente al conjunto de números reales, a mayor a 0 y a distinto de 1. Y acá ya tienen ya ustedes el cuadrito. Qué importante. ¿Qué les dice acá? Les dice ya luego que la función exponencial, su dominio es el conjunto de los números reales y su imagen es los reales positivos. Y la función logarítmica, su dominio es los reales positivos y su imagen los reales. Al representarlas gráficamente se obtienen curvas crecientes o decrecientes en todo su dominio, que tienen el eje de ordenadas como asíntota vertical. ¿Sí? De este tipo pueden ser los gráficos. Siempre se le va a acercar al eje Y, pero nunca le va a tocar. Siempre se le va a acercar al eje Y, pero nunca le va a tocar. Este, por ejemplo, decrece y este crece. Bien. Por ejemplo, sea la función exponencial f de x igual a 2x, elaboramos la tabla de valores y construimos el gráfico y analizamos sus características. Bueno, ustedes van a poner acá los valores para x, para esta x. Menos 3, menos 2, menos 1. Y es igual a 2 a la menos 3. Esto en la calculadora ustedes ponen 2 exponente menos 3 y les sale 0,13. Entonces, cuando x vale menos 3 y vale 0,13, acá cerquita del 0, pero sin tocar. Menos 2, 2 a la menos 2, 0,25 dice. Sí, mayor otra vez. Menos 2 un poquito después de 0,3, un poquito más arriba. 0 dice, 2 a la 0, 1. Cualquier número, letra elevada a la 0 potencia da como resultado 1. 0, 1. Lo que le decía, acá siempre se va a cortar el gráfico. 1 medio, 2 a la 1 medio, 1,41. 2, 1 medio, 0,5 acá en la mitad y 1,41 un poquito después de 1. Para 1 vale 2, ¿sí? 2 a la 1 es 2. 3 medios dice, 1,5 sería 2,83. Pueden ponerle acá decimales, no hace falta poner fracciones. Y ahí se forma el gráfico de esta forma. ¿Sí? Esta es una curva creciente. ¿Sí? Es una función creciente. Acá vamos a realizar el análisis de la función f de x igual a 2. El dominio de la función es el conjunto de los números reales. Acá le dice luego, porque es una función exponencial. Luego, el conjunto de imagen son los reales positivos, la función es creciente, pues a medida que aumenta x, aumenta y. La función es continua, ¿sí? Puede graficarse en un solo trazo. La función no es par ni impar. La curva de la función crece rápidamente para los valores positivos de x y decrece para los valores negativos. El semieje negativo es una asíntota horizontal que corta al eje x, al eje y, en el punto 0,1. Bien, luego tenemos una función logarítmica. Sea la función logarítmica f de x logaritmo en base de un medio de x, que se asigna a cada número real positivo su logaritmo en base a un medio y dada la tabla de valores construimos el gráfico y analizamos. Dice que x vale un medio, entonces hizo logaritmo en base a un medio de un medio es igual a 1. ¿Por qué? Porque un medio, a la 1 es un medio, ¿sí? Entonces, el resultado es 1. Bien, este es el resultado. Luego, logaritmo en base a un medio de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque un medio a la 0 es igual a 1. Entonces 0 es el resultado. ¿Sí? Logaritmo en base a un medio de 2 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque un medio a la menos 1 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, menos 1 es el resultado. Y por último, logaritmo en base a un medio de un cuarto es menos 2. Este no vamos a graficar,
¿sí? Pero sí tenemos que reconocer sus características en el gráfico. Entonces, pero no vamos a graficar. Realizamos el siguiente análisis. El dominio de la función es el conjunto de los números reales positivos. Se tienen acá en el cuadrito, luego, reales positivos. Bien. Y luego, la imagen es el conjunto de los números reales. Acá estamos. De números reales. La curva no corta al eje Y, al eje de ordenadas, porque el logaritmo de un número nunca es 0. Esta puede ser una pregunta de examen. ¿Por qué la curva no corta al eje Y o al eje de ordenadas? La curva no corta al eje de ordenadas porque el logaritmo de un número nunca es 0. Bien. Cuando los valores de x se aproximan a 0, la curva se acerca al eje Y, pero no lo corta. El eje Y es la asíntota vertical. La función es decreciente en todo su recorrido, porque a medida que aumenta x, decrece Y. ¿Bien? Entonces tienen que reconocer sus elementos. Luego tenemos para practicar. Esta gráfica yo les voy a dejar en un PDF, ¿verdad? De cómo pueden graficar y ustedes van a hacer estos dos, que son funciones exponenciales. O sea, su gráfico tiene que ser de esta manera. Así le puede salir, así o así. Comparen después cómo les van saliendo los gráficos para poder saber si están trabajando de manera correcta o no. Luego tienen también estas preguntas. Bien, acá lo que nos pide es que analicemos una función exponencial. Bien, ¿cuál es el dominio de la función? Ya dijimos que en el cuadro dice que el dominio de la función es el conjunto de los reales positivos. Y la imagen es el conjunto de los números reales. ¿Corta el eje de ordenadas? ¿Por qué? No. La gráfica logarítmica nunca corta el eje de ordenadas porque el logaritmo de un número nunca es 0. ¿Qué se observa cuando los valores de x se aproximan a 0? Se observa que la curva se va a aproximar cada vez más a y, pero nunca le va a cortar, porque la y es su asíntota vertical. ¿Es creciente o decreciente? En este caso es creciente, porque cuando crece x, crece y. Es una función creciente. Con esto terminamos el tema número 3, que es función logarítmica y exponencial.